de 1921 había sido provocada por la caída del precio del azúcar en el mercado de los Estados Unidos, y de los Estados Unidos no demoró en llegar un crédito de 50 millones de dólares. En Ancate el crédito llegó también el general Crowder, solo pretexto de controlar la utilización de los fondos. Crowder gobernaría, de hecho, el país. Gracias a sus buenos oficios, la dictadura de Machado llegó al poder en 1924, pero la Gran Depresión de los años 30 se llevó por delante, paralizada Cuba por la huelga general a este régimen de sangre y fuego. Lo que ocurría con los precios se repetía con el volumen de las exportaciones. Desde 1948, Cuba recuperó su cuota para cubrir la tercera parte del mercado norteamericano de azúcar, a precios inferiores a los que recibían los productores de Estados Unidos, pero más altos y más estables que el mercado internacional. Ya con anterioridad, los Estados Unidos había degradado de la importancia del azúcar cubana a cambio de los privilegios similares concedidos al ingreso de los artículos norteamericanos en Cuba. Todos estos favores consolidaron la independencia. El pueblo que compraba manda, el pueblo que sirve vende. Hay que equilibrar el comercio para asegurar la libertad. El pueblo no quiere morir, que vende solo un pueblo, y el que quiere salvarse vende más de uno. Había dicho Martí y repitió el Che Guevara en la conferencia de la OEA al punto del Este en 1961. La producción era arbitrada, limitada por las necesidades de Washington. El nivel de 1925, unos 50 millones de toneladas, continuaba siendo el promedio de los años 50. El dictador Fulgencio Bastida saltó al poder en 1952 con ancas de la mayor zafra hasta entonces conocida, más de 7 millones con la misión de apretar las clavijas, y el año siguiente la producción obediente de la demanda del norte cayó a 4. La revolución entre la estructura de la impotencia. La proximidad geográfica y la aparición del azúcar, de la remolacha, sugerida durante las guerras napoleónicas en campos de Francia y Alemania, convirtieron a los Estados Unidos en el cliente principal del azúcar de las Antillas. Ya en 1850 los Estados Unidos dominaban la tercera parte del comercio de Cuba, le vendían y compraban más que España. Aunque la isla era una colonia española y la bandera de las barras y las estrellas flameaba con los mástiles de más de la mitad de los buques que llevan ahí. Un viajero español encontró hacia 1859 campo adentro en remotos pueblitos de Cuba máquinas de coser fabricadas en Estados Unidos. Las principales calles de la Habana fueron empedradas con bloques de granito de Boston. Cuando despuntaba el siglo XX se leía en el Louisiana Planter: poco a poco va pasando toda la isla Cuba, menos de ciudades temiáricos, lo cual en el medio más sencillo y seguro conseguir la anexión a los Estados Unidos. En el Senado norteamericano se hablaba de una nueva estrella en la bandera. Derrotado el España, el general Leonardo Wood gobernaba la isla. Al mismo tiempo pasaban a manos norteamericanas las Filipinas y Puerto Rico. No han sido otorgadas por la guerra, decía el presidente McClellan, incluyendo a Cuba, y con la ayuda de Dios y el nombre del progreso de la humanidad y de la civilización y nuestro deber responde esta gran confianza. En 1902, Tomás Estrada Palma tuvo que renunciar a la ciudadanía norteamericana que había adoptado en el exilio. Las tropas norteamericanas de ocupación se convirtieron en el primer presidente de Cuba. En 1960, el ex embajador norteamericano en Cuba, Erland Smith, declaró ante su subcomisión el Senado: hasta el arribo de Castro al poder, los Estados Unidos tenían en Cuba una influencia de tal manera irresistible que el embajador norteamericano. Puerto Rico, otra factoría azucarera, quedó prisionera. Era el segundo personaje del país, a veces aún más importante que el presidente cubano. Cuando cayó Batista, Cuba vendía todo su azúcar en Estados Unidos. 5 años antes, un joven abogado revolucionario había profetizado certeramente ante quienes lo juzgaban por el asalto de la cártel Moncada, que la historia lo observaría, había dicho en su vibrante alegato: Cuba sigue siendo una factoría productora de materia prima. Se exporta el azúcar a importar caramelos. Cuba prepara en Estados Unidos no solo los automóviles y las máquinas, los productos químicos, el papel y la ropa, sino también arroz y frijoles, ajos y cebolla, grasas, carne y algodón. Venían helados de Miami, panes de Atlanta y hasta cenas de lujo desde París. El país del azúcar importaba cerca de la mitad de las frutas y las verduras que consumía. Aunque solo la tercera parte de su población activa trabaja permanente en la mitad de las tierras de los centrales azucareros, eran extensiones baldías donde las empresas no producían nada. 13 ingenios norteamericanos disponían de más del 47% del área azucarera total y ganaban alrededor de 180 millones de dólares por cada zafra. La riqueza del subsuelo, níquel, hierro, cobre, magnesio, cromo, tungsteno, formaba parte de las reservas estratégicas de los Estados Unidos, cuyas empresas apenas explotaban los minerales de acuerdo con las variables urgencias del ejército y la industria del norte. Había en Cuba en 1958 más prostitutas registradas que obreros mineros. Un millón y medio de cubanos sufrían el desempleo total o parcial, según las investigaciones de Suret y Pino que cita Núñez Jiménez.
La economía del país se movía al ritmo de las zafras. El poder de la compra de exportaciones cubanas entre 1952 y 1956 no superaba el nivel de 30 años atrás. Aunque las necesidades de divisas eran mucho mayores, en los años 30, cuando las crisis consolidaron la residencia de la economía cubana en lugar de contribuir a romperla, se había llegado al colmo de mostrar fábricas recién instaladas para venderlas a otros países. Cuando triunfó la revolución el primer día de 1959, el desarrollo industrial de Cuba era muy pobre y la mitad de la producción estaba centrada en La Habana y las pocas fábricas con tecnología moderna de telegrafía de los Estados Unidos. Un economista cubano, Regino Botí, coautor de las tesis económicas de los guerrilleros de la sierra, cita el ejemplo de la filial de la Nestlé que producía leche concentrada en Bayamo. En caso de accidente, el técnico señalaba que en su sector o tal como cosa no marchaba. Recibía enseguida instrucciones sobre las medidas a tomar y las ejecutaba mecánicamente. Si la operación no resultaba exitosa, 4 horas más tarde llegaba un avión transportando un equipo de especialistas de clasificación que arreglaban todo. Después de la nacionalización ya no se podía telefonear para pedir socorro y los raros técnicos que podían de reparar los desperfectos secundarios habían partido. El testimonio ilustrado los lanzó a la aventura de convertir a la colonia en patria. Cuba tenía las piernas cortadas por el Estatuto de la Independencia y no le resultó nada fácil echar a andar en su propia cuenta. La mitad de los niños cubanos iba a la escuela en 1958, pero la ignorancia era, como la denunciaría Fidel Castro tantas veces, mucho más vasta y más grave que el analfabetismo. La Gran Compañía de 1961 movilizó a un ejército de jóvenes voluntarios para enseñar a leer y escribir a todos los cubanos y resultaron asombrosos en el mundo. Cuba ostenta actualmente, según la Oficina Internacional de la Educación UNESCO, el menor porcentaje de analfabetos y el mayor porcentaje de población escolar, primaria y secundaria de América Latina. Sin embargo, la herencia maldita de la ignorancia se superó en una noche y un día, y en 12 años. La falta de cuadros técnicos eficaces, la incompetencia de la administración y desorganización del aparato productivo, el burocrático temor a la imaginación creadora y la libertad de decisión continúa imponiendo obstáculos para el desarrollo del socialismo. Pero pese a todo el sistema de impotencia forjado por los 4 siglos y medio de la historia, Operación Cuba está naciendo. Cuando, con entusiasmo que no cesa, de nuevo, mide sus fuerzas, alegría y de mesura ante los obstáculos. El azúcar, el cuchillo y el imperio del asesino. Edificar sobre el azúcar, ¿qué es mejor que edificar sobre la arena? Se preguntaba Jean-Paul Sartre en 1960 desde Cuba. En el muelle del puerto de Guayabal, que exportaba azúcar al granel, vuelan los alcatraces según el galpón gigantesco. Entró y contempló, vuelan los atónito una pirámide dorada de azúcar. A medida que las compuertas se abren por debajo de las tolvas, conduzcan a un cargamento sin embolsar hacia los buques, la rajadura del techo se va dejando caer a nuevos chorros de oro. Azúcar recién transportada de los molinos de los ingenios. La luz del sol se filtra y les arranca destellos. Vale unos 4 millones de dólares esta montaña de tilbia que palpó y alcanza la mirada para recorrerla. Pienso que aquí resume toda la euforia y el drama de esta Fabra Record de 1970 que quiso, pero no pudo, pese al esfuerzo sobrehumano, alcanzar los 10 millones de toneladas y una historia mucho más larga resbala con el azúcar ante la mirada. Pienso en el reino de Francisco Sugar Co., la empresa de Allen Dulles, donde ha pasado una semana escuchando las historias del pasado y asistiendo al nacimiento del futuro. Josefina, hija de Caridad Rodríguez, que estudia en una aula que antes era celda de cuartel, en el preciso lugar donde su padre fue preso y torturado antes de morir. Antonio Bastidas, el negro de 70 años, que una madrugada de este año se colgó con ambos puños de la palanca de sirena porque el ingenio había separado la meta y gritaba, carajo, gritaba, cumplimos, carajo. Ya no había quien lo sacara de la placa que estaba despertando a todo Cuba. Historias de desalojos, de sobornos, de asesinatos y el hambre y los extraños oficios de la desocupación obligatoria durante más de la mitad de cada año engendraba cazador de gritos en los plantíos, por ejemplo. Pienso que la desgracia tenía el vientre hinchado, ahora no se sabe, no murieron en vano los que murieron. Amancio Rodríguez, por ejemplo, acribillado a tiros por los rompehuelgas en una asamblea, que había rechazado furioso el cheque en blanco de la empresa y cuando sus compañeros lo fueron a enterrar, descubrieron que no tenía calzoncillos ni medias para llevárselo al cajón. O por ejemplo, Pedro Plaza, que a los 20 años fue detenido y condujo el camión de soldados hacia las minas que él mismo había sembrado y volcó el camión y los soldados. Y están otros en esta localidad y en todas las demás. Aquí las familias quieren mucho a los que ha dicho un viejo cañero, pero después de muertos, antes eran puras quejas. Sin embargo, no era casualidad que Fidel Castro reclutara a las 3/4 de partes de guerrilleros entre los campesinos, hombres del azúcar, ni que la provincia Oriente fuera a la vez la mayor fuente de azúcar
y de sublimaciones en toda la historia de Cuba. Me explico el rencor acumulado después de la Gran Zafra de 1961. La revolución optó por venganza del azúcar. El azúcar era la memoria viva de la humillación. ¿Era también el azúcar un destino? ¿Se convirtió en una penitencia? ¿Puede ser ahora palanca la cápsula del desarrollo económico? Al influjo de una justa impaciencia, la revolución abatió numerosos cañaverales y quiso desverificar y abrir y cerrar los ojos. La producción agrícola no cayó en el tradicional error de dividir los latifundios en minifundios improductivos, pero cada día socializaba cometido el dolor cultivos excesivamente variados. Había que realizar importaciones en gran escala para industrializar el país, aumentar la productividad agrícola y satisfacer muchas necesidades de consumo de la revolución. Al distribuir la riqueza, acrecentó enormemente. Si las grandes zafras de azúcar, ¿de dónde obtener las divisas necesarias para esas importaciones? El desarrollo de la minería, sobre todo el níquel, exige grandes inversiones que están realizando y la producción pesquera se ha multiplicado por 8 gracias al crecimiento de la flota, lo cual también exige inversiones gigantes. A los grandes planes de producciones de cítricos están en ejecución. Para los años que se separan de la siembra y la cosecha obligan la paciencia. La revolución descubrió entonces que había confundido el cuchillo con el asesinato. El azúcar, que había sido el factor de subdesarrollo, pasó a convertirse en un instrumento de el desarrollo. No hubo más remedio que utilizar frutos del monocultivo y la dependencia, nacidos en la incorporación de Cuba y el mercado mundial, para romper el espinazo del monocultivo y la independencia. Para los ingresos del azúcar proporcionado ya no utiliza el consolidar la estructura ni sentimientos. Las importaciones de maquinarios y de instalaciones industriales crecieron en por ciento desde 1958. El excedente económico que el azúcar genera moviliza para desarrollar las industrias básicas y para que no den tierras ociosas ni trabajadores condenados a la desocupación. Cuando cayó la dictadura de Bastilla, había en Cuba 5.000 tractores y 300.000 automóviles. Hoy hay 50.000 tractores, aunque buena idea se despierta las graves deficiencias de organización y de aquella flota de automóviles, en su mayoría modelos de lujo. No restan más que algunos ejemplares dignos del Museo de la Chatarra. La industria del cemento y las plantas de electricidad han cobrado un asombroso impulso. Las nuevas fábricas de fertilizantes han hecho posible que hoy se utilice 5 veces más abonos que en 1958. Los embalses creados por todas partes contienen hoy el caudal de agua 73 veces mayor que el total de agua embalsada en 1998 y han avanzado con botas de 7 lenguas la incomunicación de muchas regiones que parecían condenadas a aislamiento interno. Para aumentar la magra de producción de leche del ganado cebú, se ha traído a Cuba toros de raza Holstein, con los que mediante la inseminación artificial se han hecho nacer 800 vacas de cruza. Grandes progresos se han realizado en la mecanización del corte y alza de la caña, en buena medida en base a las invasiones cubanas, aunque todavía resultan insuficientes. Un nuevo sistema de trabajo se organiza con dificultades para ocupar el nuevo lugar del viejo sistema desorganizado por los cambios de la revolución trajo consigo. Los macheteros profesionales, presidiarios del azúcar, son en Cuba una especie exigida. También para ellos la revolución implicó la libertad de elegir otros oficios menos pesados y para sus hijos